Autor Saverio Cesare Solofra Avellino, Italia. Introducción al manifiesto para la transición del período clásico a la era posthumana de la abstracción geométrica. Un manifiesto puede parecer un artefacto obsoleto, sin embargo, lejos de ser un relicario estéril, se ha revelado como el vehículo más preciso para cristalizar y medir conceptos estéticos complejos. El manifiesto para la transición del período clásico a la era posthumana de la abstracción geométrica propone una revisión crítica de la evolución de este lenguaje artístico desde sus orígenes vanguardistas hasta su estado contemporáneo. Inicialmente concebida como un medio utópico y universal para superar la representación figurativa, la abstracción geométrica buscaba establecer un código visual común basado en formas puras y colores primarios que facilitara una comunicación directa y clara entre el artista y el espectador, promoviendo la unidad social más allá de diferencias culturales. Con el avance del siglo XX, esta pureza formal se fragmentó bajo las influencias del optical art, minimalismo y cinetismo, desplazando el foco hacia la percepción y la ilusión, mientras que la saturación informativa actual ha generado una sobrecarga que dificulta la creatividad y la interpretación artística. La contradicción constante y el exceso de información erosionan la originalidad y rompen la comunicación entre emisor y receptor, transformando la práctica artística en una cuestión de forma predominante sobre el contenido. Así, el manifiesto invita a recuperar la raíz política y utópica de la abstracción geométrica, entendida no solo como un ejercicio estético o matemático, sino como un instrumento visual cargado de significado social y aspiraciones de progreso, capaz de adaptarse y renovarse frente a los desafíos cognitivos y comunicativos de la era posthumana. Manifiesto para la transición del período clásico a la era posthumana de la abstracción geométrica. Un período de transición constituye la fase que separa el fin de una era estable del nacimiento de una nueva. No se trata simplemente de un intervalo cronológico, sino de un proceso estructural donde las viejas estructuras de poder, las normas creativas, económicas y sociales se desintegran o pierden su legitimidad, mientras que las nuevas aún no han consolidado su autoridad ni su funcionamiento pleno. Durante este limbo, la tensión entre la tradición y la contemporaneidad se intensifica, obligando a la creatividad a negociar constantemente su sentido de pertenencia. En definitiva, un periodo de transición es un punto de inflexión crítico, puede derivar en caos y regresión si no se gestiona con visión estratégica, o en progreso y renovación si se aprovecha la ventana de oportunidad para construir instituciones y valores más resilientes. Partiendo de este punto de vista, la transición desde el clasicismo hasta la abstracción geométrica y su posterior mutación posthumana, representa un abandono de su naturaleza política y de conseguenza, ha perdido su poder persuasivo, validez y eficacia. En un panorama cultural en constante transformación, que revela un contexto de hegemonía absoluta, la abstracción geométrica contemporánea se enfrenta a una paradoja estructural, la tendencia a la inacción encubierta bajo una retórica de transformación. Muchos creadores, en su afán por cuestionar o reconfigurar el mundo, terminan atrapados en un bucle autocentrado, aplicando a su propia vida y obra las mismas lógicas disruptivas que buscan imponer a la sociedad. Esta desconexión no es meramente teórica, constituye una trampa ética y estética que diluye el impacto real del arte y el riesgo reside en la pérdida de perspectiva crítica. Al igual que un médico que se prescribe medicamentos sin considerar las contraindicaciones ni los efectos secundarios reales, el artista en su propio discurso corre el peligro de volverse ciego ante las consecuencias negativas de su producción. Esta autorreflexión desvinculada de la realidad genera una obra estéril, incapaz de dialogar genuinamente con el entorno, en el peor de los casos, perpetuadora de los mismos problemas que afirma combatir. La inacción ya no es una alternativa válida. Permanecer inmóvil significa consentir un silencio cómplice frente a las desigualdades y las crisis mundiales que caracterizan nuestro tiempo. En cambio, tomar acción demanda el valor suficiente para cuestionar las historias aceptadas y plantear nuevas visiones que confronten el statu quo. Es el momento de no ser un mero espectador y afirmar la necesidad de 1. Abrazar la fluidez y el cambio. Ser un artista de transición implica adoptar una postura dinámica, que no se limita a heredar pasivamente una tradición para luego abandonarla, sino que se convierte en su verdadero vehículo. Esta convicción guía la práctica artística hacia una interpretación no como un mero ejercicio formal, sino como un acto consciente de desafío y renacimiento en un contexto global en constante cambio. En una era dominada por el avance de la biotecnología, el auge de la inteligencia artificial y la naturaleza inmersiva de la realidad virtual, la abstracción geométrica adquiere un papel crucial. Trasciende las barreras geográficas, ideológicas y lingüísticas, transformándose en un puente cultural universal. 2. Rechazar la repetición.
Este concepto de desarticulación del arte se refiere al proceso teorizado por el filósofo Theodor W. Adorno en su teoría estética. Describe la progresiva reducción del arte a una mera mercancía de consumo y entretenimiento, provocada por la industria cultural, lo que le hace perder su autonomía y potencial crítico. La fuerza de la abstracción geométrica reside en su capacidad para reinventar y combinar elementos, dando lugar a nuevas visiones y soluciones creativas. De este modo, el movimiento histórico se renueva y dialoga con los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales del presente. El arte se convierte así en un proceso crítico y de diseño que combina rigor y libertad creativa. 3. Apoyar el pluralismo. El poder de la abstracción geométrica reside en la necesidad de descontextualizar sus raíces, que se encuentran en el suprematismo, neoplasticismo y el comienzo de la década de 1940 en el madismo, cuyas obras se basaron en cuadrículas y colores primarios para explorar la pureza visual. El proceso de descontextualización no es un ejercicio académico que empobrezca o niegue los principios teóricos. Al liberar la geometría, la forma, el color, el espacio y el tiempo de sus cargas simbólicas tradicionales, adquieren la capacidad de regenerar en un lenguaje capaz de dialogar con las urgencias creativas, sociales y tecnológicas del presente. Al eliminar las ataduras simbólicas heredadas de la tradición y al despojarse de su naturaleza estática, la abstracción geométrica trasciende su condición de mero elemento visual para erigirse como una arquitecta de sistemas. Esta transformación conceptual establece un puente preciso entre el rigor estructural y la fluidez intelectual, generando un diálogo constante donde la necesidad funcional no anula, sino que potencia, el deseo creativo. En este equilibrio, la obra deja de ser un contenedor rígido para convertirse en un lenguaje dinámico que integra la lógica constructiva con la expresión artística. La abstracción geométrica, al ser reinterpretada, trasciende su condición de mera forma visual para erigirse como una arquitecta de sistemas complejos. Esta evolución conceptual permite que la disciplina actúe como un puente dialéctico, mediando entre la rigidez inherente a la estructura y la ligereza del pensamiento fluido. En este nuevo paradigma, la necesidad funcional ya no se opone al deseo creativo, sino que ambos se entrelazan en una simbiosis productiva. El rigor estructural proporciona el esqueleto necesario para la estabilidad, mientras que la fluidez conceptual otorga la capacidad de adaptación y significado. De este modo, la geometría deja de ser un conjunto de reglas estáticas para convertirse en un lenguaje dinámico que organiza el caos y da sentido a la experiencia estética y utilitaria por igual. 4. Promover la exploración. La exploración artística encuentra en la abstracción geométrica un vehículo poderoso para conectar con el espectador, trascendiendo las barreras del conocimiento previo. A diferencia del arte figurativo, que exige al observador reconocer y comprender una representación específica de la realidad, la abstracción se dirige directamente a la percepción humana a través de la universalidad de sus elementos. Los símbolos matemáticos y espaciales actúan como un lenguaje visual innato, accesible para cualquier mente capaz de procesar formas y relaciones. Esta inmediatez permite que la obra dialogue con el espectador sin intermediarios conceptuales, generando una experiencia estética pura donde la geometría no solo se observa, sino que se siente por medio de las proporciones, simetrías, asimetrías y la oblicuidad, resuenan con principios naturales intrínsecos a nuestra biología y psicología. En este sentido, la abstracción geométrica actúa como un puente neutral e inclusivo, capaz de unir individuos de diversos orígenes en un terreno común de armonía visual y equilibrio estructural. Así, la obra deja de ser un objeto estático para convertirse en un campo de fuerza que invita a la introspección y al descubrimiento personal. 5. Redefinir el rol del creador. La obra de arte trasciende su función tradicional como mero objeto decorativo o expresión íntima para consolidarse como un nodo vital en la red de significados contemporánea. En este nuevo paradigma, el artista no actúa únicamente como creador estético, sino como un intérprete activo que escucha la narrativa colectiva y la traduce al lenguaje visual o conceptual. Esta labor implica asumir la responsabilidad ética y estética de determinar qué debe decirse, mostrarse o cuestionarse en cada momento histórico específico. Así, la producción artística emerge como un sistema dinámico donde la materia prima ya no es exclusivamente física, sino un flujo informativo y cultural que define nuestra era. El artista se convierte en un filtro sensible, procesando la saturación de datos y experiencias actuales para transformarlos en preguntas o reflexiones que resuenen con la sociedad. De esta manera, el arte deja de ser un producto estático para convertirse en un mecanismo de concienciación, capaz de interrogar la realidad y ofrecer nuevas perspectivas sobre el complejo entramado de nuestra época. 6. Redefiniendo el objetivo.
Redefinir el objetivo creativo exige más que una simple intención, demanda un compromiso estructurado que se sustenta en tres pilares inseparables. Esta tríada fundamental combina principios éticos y funcionales innegociables, limitaciones técnicas concretas y un margen deliberado para la experimentación. Lejos de ser un ejercicio formal vacío, esta triple articulación constituye una estrategia indispensable para preservar la integridad y el significado profundo de la obra de arte. Los principios éticos y funcionales actúan como la brújula moral y práctica del proceso creativo. No se trata de restricciones arbitrarias, sino de cimientos que garantizan que la obra mantenga su coherencia interna y su relevancia social. Al establecer estos límites inquebrantables, el artista asegura que la expresión no se disuelva en el caos, sino que conserve su propósito original y su capacidad de comunicar con claridad y respeto. Paralelamente, las limitaciones técnicas imponen una realidad tangible al proceso. Lejos de ser obstáculos, estas restricciones obligan a la creatividad a encontrar soluciones ingeniosas y precisas. Al trabajar dentro de los parámetros de lo posible, el creador se ve forzado a profundizar en su dominio del medio, transformando las carencias o especificaciones técnicas en vehículos de innovación. Esta disciplina técnica evita la dispersión y enfoca la energía creativa en lo esencial. Sin embargo, la estructura rígida de principios y límites solo alcanza su plenitud cuando convive con un espacio abierto para la experimentación. Este margen de libertad es el oxígeno del proceso artístico, permitiendo la sorpresa, el error productivo y la evolución inesperada. Es en la intersección entre la disciplina estricta y la exploración libre donde nace la verdadera originalidad, asegurando que la obra no sea solo técnicamente impecable, sino también vital y significativa. 7. Conectar culturas. La noción de frontera ha dejado de concebirse como una línea divisoria estática para transformarse en un espacio dinámico y permeable. En este nuevo paradigma, la abstracción geométrica asume un doble papel, el de puente que conecta y el de membrana que selecciona, permitiendo el intercambio selectivo pero constante de influencias. Este enfoque estratégico busca desmantelar las barreras geográficas, ideológicas y lingüísticas que históricamente han aislado a las comunidades, fomentando en su lugar zonas de ósmosis cultural donde el contacto directo genera sinergias creativas. Bajo esta perspectiva, la expresión creativa se eleva a la categoría de un lenguaje universal capaz de articular la disidencia y la resistencia. Lejos de ser un simple reflejo estético, el arte y la cultura actúan como herramientas de mediación que trascienden las divisiones físicas y los dogmas tradicionales. Al convertirse en un vehículo de comunicación más allá de las palabras, la creatividad no solo desafía los límites impuestos, sino que también reconstruye el tejido social, demostrando que la frontera, lejos de separar, es un territorio vivo de encuentro y transformación mutua. La reconfiguración de los espacios limítrofes trasciende la mera transformación física para convertirse en un acto de resignificación social. Al desmantelar las fronteras tradicionales, se crean entornos donde florecen la libertad y el pensamiento crítico, rompiendo con las dinámicas de silencio impuesto o conformidad acrítica que solían dominar dichas áreas. Este cambio estructural no solo altera la geografía del encuentro, sino que redefine la naturaleza de la participación humana, permitiendo que la voz disidente y la reflexión autónoma encuentren un terreno fértil. En este nuevo escenario, la abstracción geométrica deja de ser un lujo estético para convertirse en un acto político fundamental. Ya no se limita a la producción de objetos bellos o a la expresión individual aislada, sino que emerge como una herramienta de resistencia y construcción colectiva. Al desafiar las normas establecidas, la innovación artística y conceptual se vuelve un mecanismo para cuestionar el status quo, invitando a los individuos a participar activamente en la definición de su realidad. Así, el límite se convierte en umbral, y la creación en un ejercicio de soberanía intelectual y social. 8. Redefinir el rol político. La belleza nunca es una entidad neutral, por el contrario, constituye un acto político intrínseco. Al definir qué se muestra y qué se calla, así como qué verdades se narran y cuáles se ocultan, la estética participa activamente en la construcción de nuestra realidad compartida. El arte no existe en un vacío social aislado, sino que moldea y refleja los valores, conflictos y aspiraciones de una sociedad. Reconocer esta dimensión política no implica reducir la obra a simple propaganda ni confinarla a una esfera decorativa o meramente subjetiva. Por el contrario, su verdadero poder radica en la capacidad de conectar con el espectador. Es esa resonancia contextual la que permite al arte desafiar, cuestionar y, finalmente, transformar la percepción colectiva. Una obra eficaz trasciende la simple transmisión de información para convertirse en un canal de comunicación selectivo,
capaz de entregar el mensaje adecuado en el instante preciso. Lejos de ser un monólogo unidireccional, esta interacción se configura como un diálogo implícito que demanda una sintonía fina entre emisor y receptor. Para que esta dinámica alcance su máxima potencia, debe sustentarse en tres pilares fundamentales que, aunque distintos, son inseparables: contenido, contexto y emoción. El contenido actúa como la materia prima indispensable, aportando la sustancia y la veracidad necesarias para sostener el discurso. Sin embargo, por sí solo, es insuficiente. Es el contexto el que establece las reglas del juego, definiendo las circunstancias sociales, culturales y temporales que dan forma y significado a esa información. Es en la intersección de estos dos elementos donde surge la verdadera oportunidad de conexión, pero es la emoción el puente crítico que permite la resonancia humana. Mientras el contenido y el contexto estructuran el mensaje, es la carga emocional la que lo humaniza, transformando datos fríos en experiencias compartidas y memorables. 9. Aceptar la inestabilidad. La búsqueda de la estabilidad absoluta, considerada el fundamento irrevocable de la existencia, se revela hoy como una construcción ilusoria, incapaz de soportar el peso de la complejidad contemporánea. Aceptar la inestabilidad no como una anomalía que corregir, sino como una condición ontológica fundamental, exige un cambio de paradigma en nuestra percepción de la realidad. Esto no es resignación, sino una clara conciencia: el mundo no es una entidad estática, sino un flujo continuo de transformaciones interdependientes. En este contexto, la verdadera esencia de una obra de arte reside no en su rigidez o resistencia al cambio, sino en su plasticidad. La obra de arte que perdura y prospera es aquella capaz de adaptarse, evolucionar e integrarse en contextos cambiantes. La flexibilidad se eleva a una virtud estratégica y existencial. Reconocer esta dinámica implica liberarnos del apego a formas de expresión obsoletas y abrirnos a una relación más dinámica y auténtica con el presente. La inestabilidad, por lo tanto, deja de ser un enemigo al que combatir y se convierte en el terreno fértil sobre el que se construyen la innovación y la resiliencia, una oportunidad para el crecimiento continuo. Solo abrazando nuestra naturaleza fluida podemos alinear nuestras acciones con la realidad, en lugar de una idealización desfasada. 10. Un organismo vivo. La abstracción geométrica no debe considerarse una reliquia estática del pasado, sino un organismo vivo en constante evolución. Esta perspectiva exige abandonar la visión tradicional que la reduce a un mero ejercicio formal o repertorio histórico, y adoptar una comprensión dinámica de la disciplina que le permite adaptarse y reinventarse ante los desafíos contemporáneos y futuros. Cultivar esta visión evolutiva implica reconocer como sus principios fundamentales: la geometría, el orden, la proporción, la simetría, la oblicuidad, el color, el espacio y el tiempo son lenguajes capaces de interactuar con las nuevas tecnologías, las sensibilidades sociales y las transformaciones culturales de nuestro tiempo. Por lo tanto, no se trata de preservar un canon rígido, sino de nutrir un ecosistema creativo donde la estructura abstracta respire, se transforme y responda al contexto actual. Adoptar este enfoque resiliente permite al artista y al observador trascender la noción del fin de la historia, demostrando que su esencia no está ligada a una era específica, sino a una capacidad estructural de regeneración. Considerarla como una entidad viva implica aceptar que su futuro no está escrito, sino que se construye mediante un proceso continuo de adaptación, manteniendo intacto su poder conceptual a la vez que amplifica su relevancia en el presente. Escrito, leído y confirmado, un manifiesto programático no representa la conclusión del proceso, sino el inicio de la fase operativa. Saverio Cesare Solofra Avellino, Italia, 18 de julio de 2026.